no sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud, comentario, crítica. Adelante. ¿Cuándo va a publicar la Universidad Veracruzana tus nuevos poemas? Esa pregunta es para Agustín, es para mí. Yo la pregunto. Ah, ok. Gracias. ¿Cuándo vas a someter a consideración? Pronto, someteremos algo a dictamen. Bueno, ¿qué tanto material nuevo tienes? ¿Tienes esos poemas y tienes algo más? Tengo muchos poemas inéditos, sí. Tengo más obra narrativa inédita que poesía. Poesía tengo... Mi producción poética es escasa, aunque parezca que no. Pero es lo que más he publicado. Tengo 2 libros de poesía publicados, de los 9, ¿no? Otros son ensayo y otros de narrativa. Pero sí se formaría un nuevo volumen de poesía. Habría que ver qué es lo que decido someter al dictamen y habría que se lo aprueben, claro. A ver, más preguntas. Claro, la pregunta sería: ¿qué estás esperando? ¿Tener más producción para poder elegir o encontrar el hilo conductor? Sí, he intentado que mis series poéticas, qué bueno que mencionas esto, tengan un hilo conductor. En el caso de este volumen de Tierra Adentro, que fue el primer poemario además que publiqué, todos los poemas, que además son 120, más bien es un poema extenso dividido en 120 fragmentos, forman una unidad temática. Se tienen supuestamente que leer desde el primero hasta el último en orden, etcétera. Hay un interludio, un poema intermedio que consta de 300 versos, ese solo poema, 300 versos en rima consonante además. Fue un trabajo muy difícil que me llevó bastante tiempo porque está lleno de alusiones tanto a aspectos religiosos, hay citas bíblicas, hay versos robados de grimorios, que eran los libros utilizados para brujería en la Edad Media. Hay también figuras mitológicas invitadas, tanto de la mitología griega como de otras mitologías, la nórdica, etc. Y un ejercicio muy difícil es que intenté que no hubiera palabras repetidas en todo el libro, lo cual pues es un trabajo. Entonces, es un solo poema, ¿no? Este volumen. El siguiente poemario que publiqué, que es Funeraria, en 2007, son estrictamente poemas mortuorios. La muerte del amor en la primera sección, la muerte de Esperanza en la segunda y la muerte real en la tercera. También hay un hilo conductor. Me gustaría publicar un libro de poemas de amor, aunque ya sea como lo más manido que existe, ¿no? Porque no lo tengo, no tengo una antología. También tengo muchas series sueltas, pero son muy pequeñas como para formar un libro. Entonces se me ha ocurrido eso, quizás, así como hay un volumen de poemas mortuorios, quizás un libro de poesía amorosa. Eso sería. Sí, no se da porque en las series nuevas son muy cortas. Por ejemplo, la de toda la construcción está hecha de ruinas no es un libro en sí mismo, ¿no? Sí me gustaría que tuviera una unidad, porque mis libros son integrales, tanto los de narrativa como los de poesía lo son, y además forman parte de un corpus más amplio, tanto la narrativa como la poesía. Mi idea es que llegue un momento en el que todos mis libros puedan leerse en un cierto orden y respondan a un cierto momento, etc. Por eso, sí me gustaría que hubiera una unidad temática. Y bueno, en cuanto a la área, creo que estoy cerca de lograrlo. Estoy armando ese libro, todavía hay una o dos cosas que se me escapan, pero por supuesto que intentaré someterlo al dictamen, ¿no? Sea de la Universidad de Veracruzana. Me encantaría tener un libro de la Universidad de Veracruzana o de alguna otra editorial. A ver, ¿más preguntas?
¿Se presentará para la FILU 2010? No, pero la universidad tiene unos tiempos de dictamen, por lo que sé, no sé, eventualmente bastante largos. Pero bueno, eso ya lo considerarán ellos en su momento, obviamente. Me gustaría visitar en la FILU, por supuesto, hacer alguna lectura si hay la oportunidad, pero eso lo haremos el año entrante. ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta tiene que ver con publicación. ¿Cómo describe la experiencia poética? No hay una experiencia poética, hay muchas experiencias poéticas. Miente quien diga que la experiencia de escribir poesía se escapa a su propia historia, a su propia biografía. Lo que vas viviendo es lo que te va llevando a escribir. La experiencia poética es primero vivir algo, sea positivo o negativo. La segunda experiencia poética es cómo ese sentimiento se cataliza. La tercera experiencia poética es sentarte y ponerlo en palabras, que a veces puede funcionar y a veces no. Yo, después de poner en palabras, diría que hay una cuarta experiencia, que es revisar lo que ya escribiste tiempo atrás, después de haber dejado transcurrir un periodo determinado, según el autor, y verlo con otros ojos, con los ojos ya del tiempo, ¿no? Una mirada hacia el pasado, y de esa manera corregirlo, y ya decantar entonces el texto, quitarle ripios, pulirlo, para que quede un poema que no responda solo a la emoción del momento, ¿no? Solo a la víscera de lo que viviste, sino que ya se convierte en un objeto poético, un objeto literario, un objeto artístico. Creo que son varios momentos poéticos, por llamarlos de alguna manera. Creo también que la creación en general es así, sea que pintes, sea que escribas, sea que compongas. En este tipo de manifestaciones artísticas siempre debe haber eso, ¿no? No solo la vivencia, sino también la técnica. Esto no se aplica, por supuesto, a otras artes como sería la actuación, ¿no? O sea, aunque estudies, pero la actuación es algo que está ocurriendo en el momento. También la interpretación musical. La literatura es algo que permanece aquí en un objeto, ¿no? ¿Más preguntas? Hagan preguntas difíciles. El tránsito entre el narrativo y la poesía. El lenguaje, la poesía. Sí, esto que decía Agustín es muy interesante, o sea, la diferencia entre la narrativa y la poesía. Esto sí se alcanza a escuchar. ¿Qué dio la pregunta a usted? Sí, pregunto a Carlos Manuel cómo vive ese tránsito, ¿no? Entre un género narrativo y otro, la narrativa y la poesía. Le comento que bueno, cada género tiene sus propios exigencias, sus propios criterios, ¿no? Entonces eso es lo que Así es. Escribir narrativa, escribir poesía, escribir ensayo, escribir columnas en los medios, escribir guiones de cine, todos son géneros que en su momento he tocado, todos son distintos, todos responden a recursos diferentes, a experiencias diferentes, a necesidades distintas. Por ejemplo, no es lo mismo sentarse a escribir un guión para una película que sentarse a escribir un poema. No es lo mismo ni por el bagaje que debes traer atrás, la carga, no es lo mismo ni por la labor que representa frente al procesador de palabras, no es lo mismo en los horarios. Hablo, por supuesto, desde mi punto de vista. No es lo mismo en cuanto al tiempo que tardas en plasmar en palabras una idea, en cuanto a las imágenes, en cuanto al lenguaje. La narrativa y la poesía están más cerca, por ejemplo, que un guión de cine de cualquiera de estos géneros. La narrativa y la poesía, que son básicamente creación literaria, también tiene cada uno sus ritmos y sus tiempos, su propio lenguaje, su metalenguaje, las metáforas que vas a usar, la intertextualidad.
es muy distinto. Incluso dentro de la misma narrativa, escribir un cuento corto y escribir una novela son actividades muy diferentes. Y esto se va modificando también a lo largo del tiempo de un escritor. Por ejemplo, no fue lo mismo mi primera novela, escrita hace 12 años, que lo que escribo actualmente, ¿no? La novela que estoy escribiendo en este momento. No la enfrento igual. Cuando uno empieza a escribir, bueno, al menos cuando yo empecé a escribir, no puedo generalizar, uno inicia por la poesía, por la mala poesía, generalmente, ¿no? Uno está lleno de lecturas y estás queriendo sacar tus sentimientos y tus pensamientos a través de poemas casi siempre muy deficientes. Hay muy pocos escritores que en sus inicios hayan sido buenos. Y de ahí das como el salto a otros géneros. En mi caso fue la narrativa, los cuentos cortos. La novela es ya una obra de largo aliento que te exige una disciplina, que te exige otro tipo de conocimientos literarios, muchas lecturas. Cualquier género exige lecturas. Leer millones de palabras, volcarse en las palabras, amar lo que otros escriben, odiarlo, o que te deje indiferente, pero siempre estar visitando a otros para poder sentarte a escribir una cuartilla. No creo que pueda haber un escritor serio, o que aspire a ser serio, que no sea un lector voraz. Y cuando hablo de leer, no me refiero solamente a libros o revistas, me refiero a una lectura del arte y de la vida. Me refiero a ver películas, me refiero a escuchar música, a contemplar obras plásticas, a vivir, a comer, a hacer el amor, a tener amigos. Me refiero a todo eso. Todo eso es lo que va a formar un escritor. Y su obra finalmente va a ser la decantación, como mencioné hace un momento, de todas las experiencias que va a acumular en su vida, cómo las enfrenta y cómo las manifiesta. Eso para mí la literatura y su creación. Pienso que el Circo del Sol, compañía de espectáculos canadiense, nos muestra cuán infinitos somos, cuán infinito es el hombre y cuántas posibilidades tiene de crear algo extraordinario, ¿no? Porque al convertirse en un libro ya no es algo ordinario, es algo extraordinario, porque va a influir positiva o negativamente en el espectador, según lo que el espectador necesita oír o leer. Entonces, yo ahorita te escucho diciendo que, bueno, hay obras que sí pules y otras que ya no pules, otras que se terminaron. Y yo creo que es, no sé si están de acuerdo, si me puedes decir algo al respecto y sacarme un poco de esto que pienso, de que, digamos, que cada versión o cada peinada de la obra, del poema, el cuento, la novela, es una manifestación más de cuán hábil es uno para contar el mismo asunto con diferentes filtros hacia algo más satisfactorio en todo caso, si es que la satisfacción existe, ¿no? O sea, si quedo satisfecho de esta nueva versión o algo así. Normalmente cada vez las plataformas se vuelven más amplias y los desfiladeros son más grandes, cada vez en una limpieza, pero eso es lo interesante, lo que me parece importante, cada vez estar en la cuerda floja con un mismo poema o con una misma obra, ¿no? Y yo creo que esa es te digo porque nos pasa también a los actores son narradores, y si pudiéramos escribir, escribiríamos todo lo que pudiéramos escribir, ¿no? Porque narramos con todo nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra voz, ¿no? Un libro como o Shakespeare o algo tan terrible como El Rey Lear.
Entonces, pues eso, no sé si es una pregunta lo más, el chorema, por ejemplo. Hice el chorema ahorita, ¿no? Que me estimulaste a ello, ¿no? Pero me parece que es realmente una manifestación nueva del mismo asunto escrito hace 20 años y ahora, a los 20 años después, pues tiene matices mucho muy ricos, ¿no? Claro, Leonardo decía que la obra de arte jamás se termina. Los actores, particularmente los de teatro, y yo creo que también los músicos, los ejecutantes, se enfrentan todo el tiempo a esto. Todo el tiempo están haciendo una nueva versión. Aunque actúes en la misma obra de teatro, en una temporada, y la representes todas las noches, tu actuación siempre va a ser distinta. Igual que el músico va a ejecutar, aunque sea la misma pieza, de manera diferente. Aunque aspire a la ejecución perfecta, que nunca va a ocurrir, siempre va a ser de una forma que va a diferir de la anterior y de la siguiente. Hay otro factor que ha sido muy criticado, sobre todo en los escritores que siguen poniendo la obra. Muchos críticos dicen, un autor no debe corregir lo que ya publicó, porque está traicionándose a sí mismo, ¿no? Está traicionando al autor que fue, la visión que tenía y cómo se expresó en el momento en que la obra salió a la luz. No sé si es una traición, sí creo que es una manera de estar cambiando el pasado. Si yo escribo una obra en el año 90 y la reescribo en el 2000, hay 10 años de diferencia en mi persona, en mi visión del mundo, en mis experiencias. Yo ya no soy el autor que fui, ¿no? Entonces voy a escribir, como tú mencionas, una obra distinta, una obra que va a responder a mi aquí y mi ahora, y que no va a tener nada que ver ni con aquel yo del pasado, ni seguramente con el autor que voy a ser en otros 10 años, si es que sigo vivo y escribiendo. ¿Qué tan válido es? No lo sé. Pero es algo a lo que, al menos en mi caso, no me puedo sustraer. Muchos creadores no se pueden sustraer a ello, a seguir puliendo y mejorando su propia obra. Es una tentación muy grande. También trato de no corregir lo que ya publiqué, a menos que vaya a reeditarlo, ¿no? O sea, reeditarlo me refiero en forma de libro, y no tocarlo demasiado. Si acaso cambiar una palabra, una coma, pero ya no reescribir un poema. Cuando lo publico en revistas o en periódicos sí lo hago. Ahí sí me doy todos los chances de incluso eliminar estrofas completas, etc. Ya cuando salió en un libro tengo un prurito al respecto. Por eso trato de no publicar demasiado. Mis ediciones son muy lejanas unas de otras. Entre un poemario que publiqué en el 2000 pasaron 7 años para publicar a otro, porque todavía no estaba listo el material. La narrativa es un poco más flexible, aunque ahorita estoy emprendiendo 2 proyectos de novela que me van a consumir mucho tiempo, que no quiero publicar hasta que estén totalmente listos, pero para eso van a pasar muchos años, porque quiero trasladar ese rigor que he intentado poner en la poesía a la narrativa. Quiero hacer una obra que perdure, ¿no? Lo cual es muy pretencioso, ¿no? Pero es un deseo de todo escritor, y creo que es un deseo legítimo de todo creador. ¿Alguna otra pregunta o ya aquí la dejamos? Estuvo muy bien la lectura, el intercambio de puntos de vista, y bueno, pues simplemente el caso. El comité organizador de la FIL
2009 otorga el presente reconocimiento a Carlos Manuel Cruz Mesa por su destacada participación en la lectura de poesía Toda construcción está hecha de ruinas, realizada el 15 de septiembre en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2009. Les agradecemos su presencia y nos estamos esperando para las siguientes actividades que se llevarán a cabo desde las 5 de la tarde aquí en la Galería de Arte. Gracias.